En un escenario hipotético donde Ecuador se transforma en un Estado federal, el país experimentaría una reorganización política y administrativa significativa. Actualmente, Ecuador es una república unitaria, lo que significa que el poder se concentra en un gobierno central nacional sin divisiones autónomas a nivel local. Dale me gusta al video y suscríbete en este momento si quieres que Ecuador sea un país con prosperidad, justo y de oportunidades, para que el algoritmo haga recomendar a más personas en YouTube. Si Ecuador adoptara el federalismo, cada provincia tendría su propio gobierno con competencias y responsabilidades claramente definidas, permitiendo una gestión más cercana a las necesidades de sus habitantes. Quito, al ser la capital, enfrenta el desafío de equilibrar su autoridad histórica con la necesidad de promover una participación equitativa en la toma de decisiones a nivel nacional. Las decisiones mayoritarias ya no dictan el curso de las regiones, en cambio, cada estado tiene la libertad de avanzar según sus preferencias y necesidad. Esto implicaría una descentralización del poder, donde las decisiones no solo se tomarían en Quito, sino también en los gobiernos provinciales, cantonales y parroquiales. La autonomía de estas entidades subnacionales facilitaría la implementación de políticas públicas adaptadas a las realidades locales, promoviendo el desarrollo equitativo entre regiones. Además, se fomentaría la participación ciudadana al elegir directamente a sus representantes locales, fortaleciendo la democracia y la gobernanza. Sin embargo, este cambio también presentaría desafíos, como la necesidad de establecer un sistema de coordinación efectivo entre el gobierno central y las entidades subnacionales para evitar conflictos de competencia y asegurar la cohesión nacional. La transición a un Estado federal requeriría una reforma constitucional profunda y un consenso político amplio, considerando las implicaciones legales, económicas y sociales que conlleva. El federalismo es un sistema de gobierno que puede traer varios beneficios y desafíos a un país como Ecuador. Aquí te presento un resumen de las ventajas y desventajas basado en la información disponible. Ventajas del federalismo. 1. Distribución equitativa de poder, evita la concentración de poder y promueve un equilibrio que puede prevenir abusos. 2. Adaptabilidad a las necesidades locales, permite que las decisiones se tomen a nivel local, adaptándose mejor a las demandas específicas de cada comunidad. 3. Protección de la diversidad cultural, salvaguarda la identidad cultural de diferentes grupos dentro del país. 4. Laboratorios políticos, diferentes regiones pueden probar y evaluar políticas, lo que fomenta la innovación. 5. Responsabilidad y participación ciudadana, fortalece la democracia al promover una mayor responsabilidad de los gobiernos locales y la voz de los ciudadanos en asuntos directos. Desventajas del federalismo. 1. Duplicación de esfuerzos y recursos. Puede haber redundancia en la administración entre el gobierno central y los gobiernos locales. 2. Desigualdad entre regiones. Puede haber disparidades en el desarrollo y los servicios entre diferentes regiones. 3. Conflicto de intereses. Los distintos niveles de gobierno pueden tener intereses contrapuestos que dificultan la gobernanza. 4. Fragmentación política. El sistema puede llevar a una división política que complica la toma de decisiones unificadas. 5. Tensiones y conflictos territoriales. Pueden surgir disputas sobre la autonomía y los recursos entre el gobierno central y los estados o regiones. Es importante considerar que estos puntos son generales y pueden variar según el contexto específico de Ecuador. Además, la implementación efectiva del federalismo depende de múltiples factores, incluyendo la voluntad política, la estructura legal y la participación ciudadana. En resumen, la federalización de Ecuador podría potenciar la autonomía regional, la eficiencia administrativa y la representatividad política, pero requeriría una cuidadosa planificación y colaboración entre todos los niveles de gobierno para ser exitosa.